más personas, damas, caballeros, autoridades. Ante tanta benevolencia, debo advertir de una cosa. Cuando hace un tiempo el doctor Tuma me sugirió conversar en una reunión como esta, acepté complacido. Pero desde ese momento, últimamente, he tenido algunos, llamémosle, problemas de salud que han disminuido en alguna medida mis capacidades y mis habilidades. De modo que, en atención a ese hecho que hace tan vulnerable mi persona ante los elogios recibidos, cualquier dificultad o deficiencia que ustedes observen en esta charla, les ruego también benevolencia. El tema de esta noche es contestación de demanda. Contestar, señores, sugiere oposición. El diccionario de la Real Academia define la voz o el concepto de contestar una demanda como un escrito o una presentación o una alocución, según sea verbal o escrita la demanda, en la cual el demandado opone defensas al actor, a la demanda. O sea, hay oposición. Pero resulta que la expresión contestación de demanda, creo yo, no es la más adecuada, porque en algunos casos no se contesta la demanda cuando se contesta, es decir, no hay un trabalenguas. Si uno dice contesto la demanda y se supone que se opone a la demanda, hay figuras donde uno las presenta sin oponer excepciones, como vamos a ver próximamente. Por eso creo que lo mejor no es hablar de contestación de demanda, sino, como lo sugiere el propio Podetti, el maestro uruguayo, respuesta a la demanda. Porque con esa expresión pueden conjugarse las distintas situaciones donde sí hay oposición de excepciones y donde no las hay. Enfrentado a una demanda, el demandado puede asumir distintas actitudes. Eso es el ABC de toda esta cuestión del derecho procesal en este punto. El demandado recibe la notificación de la demanda y puede no presentarse, o sea, no interesarse en la cuestión, no presentarse directamente, o puede pedir intervención y no contestar la demanda. Hago junto a estas dos cuestiones porque hay un motivo. Si bien son situaciones distintas, la de que no se presenta, de aquella que donde se presenta pero no contesta, sin embargo tienen consecuencias distintas que son confundidas por nuestros propios abogados y a veces también por los jueces. Por eso puntualizo el tema. Si no se presenta y no contesta, lo que ocurrirá es que será declarado rebeldía. ¿Y qué es la rebeldía? La rebeldía no es otra cosa, en palabras
palabras simples, sino la ausencia de alguien que debiendo estar en juicio, en derecho, no lo está. Se lo ha llamado, se lo ha convocado, no se ha presentado. Ese es rebelde y se lo declaran rebeldía. Esa es una rebeldía inicial, pero puede existir, mejor dicho, existe la figura de la rebeldía consecuente. Una persona que sí está en derecho, que sí tiene intervención, pero que enfrenta, por ejemplo, esta situación. Su abogado renuncia al mandato. ¿Y qué se hace en ese caso? El juez fija un plazo y notifica al cliente, al poderrante, de que tiene que comparecer por sí o por medio de un nuevo apoderado dentro de X tiempo. Si el cliente, el mandante, no comparece, es declarado en rebeldía, porque esa intimación el juez la hace bajo apercibimiento de tal cosa. Vale decir, bajo apercibimiento de que si no se llegara a presentar, por sí o por medio de un nuevo representante, el juicio proseguirá en su rebeldía. Otra situación es la de la segunda que mencioné, como si fuera un paquete, digamos, del que se presenta pero no contesta. ¿Y cómo se da eso? Es muy simple. Por ejemplo, yo tengo que, por el motivo que fuere, quiero tener personería reconocida. Me presento mi poder en forma, pido reconocimiento de personería, constituyo domicilio y quedo ahí. El juez me reconoce personería, me tiene por constituido domicilio. Eso dentro del plazo para contestar la demanda. Ustedes saben de que la contestación de la demanda tiene que producirse dentro de los 18 días de notificada la acción. Yo me presento al quinto día, me reconoce personería, pero pasa el tiempo, transcurren los 18 días desde el inicio de la notificación y no contesto. Ahí la gente normalmente usa la expresión acuse de rebeldía, y está mal. No se puede acusar la rebeldía en esa situación, porque el supuesto rebelde está en juicio, está en derecho, tiene personería reconocida, tiene intervención. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Pedir simplemente que se dé por decaído su derecho para contestar la demanda, pero no la rebeldía. Esa es una observación que vale la pena señalar, porque, repito, mucho se habla y se expresa con defectos. Otra situación que puede darse es la del allanamiento. Fíjense ustedes que hemos dado dos situaciones y no hubo contestación propiamente, porque no hubo oposición, no hubo excepción. Y acá tenemos una tercera situación donde tampoco, si al vocablo contestación le damos el sentido de oposición, tampoco hay oposición. Al contrario, hay allanamiento. Una tercera situación, una tercera actitud que el demandado puede asumir ante la presencia de una demanda. Y quiero hacerle una distinción, porque van a encontrar ustedes en algunas obras ciertos criterios que no comparto. Se puede leer en algunas partes que la gente entiende por allanamiento la aceptación del derecho y de la pretensión del actor. Las dos cosas.
es algo como si fuera que el demandado dice, tiene razón en cuanto a los motivos que pone, tiene derecho, y en cuanto a lo que pretende, vamos a suponer que sea cobro de una suma de dinero, yo sí, tiene razón, yo le debo, y él pretende 1.000.000 de guaraníes, sí señor, le debo 1.000.000 de guaraníes, me allano. Es una postura de una aceptación pura, simple, llana, total. Personalmente creo que el allanamiento se define solamente con la aceptación de la pretensión, no necesariamente con la aceptación de las razones que sustentan esa pretensión. ¿Por qué? Porque puede ocurrir, y de hecho yo he tenido experiencia, he tenido contestaciones, así entre comillas, contestaciones de demanda, donde mi poderante me dio instrucciones para allanarse a la pretensión, era el cobro de suma de dinero. Yo dije, no tiene razón en cuanto a eso, pero me allano a pagarle lo que pide, porque mi tranquilidad vale más. Y no quiero, la tranquilidad de mi cliente, ¿se entiende? No quiero seguir con este pleito encima. Pago. Pero no pago porque haya razón. Por otro motivo, cualquiera sea. Entonces ahí tenemos que el allanamiento ya, por lo menos en mi concepto, se configura con el sometimiento. Ahí ya no habría tanto aceptación, sino sometimiento a la pretensión del autor. Luego de estas tres posibles actitudes, tenemos que entrar en lo que es la otra parte sustancial del tema, las excepciones. El demandado comparece, contesta, no se allana y opone excepciones. ¿Qué son las excepciones? Simplemente defensas. Excepción equivale a defensa. Incluso, aun cuando algunos autores hacen disquisiciones, nuestro código no hace disquisiciones. Habla en ciertos artículos que van a encontrar excepciones o defensas. Equivale. Con mucha sutileza encontramos distinciones posibles, pero así, grosso modo, es lo mismo. Las excepciones, señores, pueden dividirse, pueden clasificarse por distintos motivos. Y la clasificación más común es aquella que distingue las excepciones dilatorias de las excepciones perentorias y le agrega una tercera categoría de excepciones mixtas. ¿Qué son las excepciones dilatorias? Hoy ya no le damos ese nombre, pero si vamos a visualizar la disposición nuestra que habla de excepciones previas, en ese concepto de previas están incluidas dilatorias y algunas perentorias. Las dilatorias buscan algo así como el blanqueo de un proceso que se inicia con posibilidad de tener problemas iniciales. Se mira si existen o no defectos que podríamos decir, aunque no sea tan exacto, formales. Y viendo cada una de esas excepciones, entonces podemos entender bien la cosa. Nosotros tenemos, y a título de ejemplo digo, incompetencia de jurisdicción, habla nuestro código, en realidad falta de competencia.
falta de personalidad o de personería en el demandante, demandado, sus representantes o apoderados, defecto legal en el modo de proponer la demanda, convenio arbitral y arraigo. Fíjense, en todas estas, vamos a tomar las dos primeras o tres primeras. Cuando yo digo, mire señor, esta demanda ha sido deducida ante un juez que no es competente. ¿Qué estoy diciendo sobre la pretensión del actor? El actor pretende 100 millones de guaraníes. ¿Qué digo yo sobre esos 100 millones de guaraníes? Nada. Yo digo, este juez no es competente. Usted, señor juez, no es competente. Por favor, apártese de este caso. Hablo de falta de personería, sigilo procesal, que ya han escuchado ustedes anteriormente. Un menor de edad se presenta por derecho propio y no por intermedio de su representante, hay falta de personería. Un abogado se presenta con un poder insuficiente, hay falta de personería. ¿Qué digo yo respecto de los 100 millones que me reclama esa demanda? Nada. Y así sucesivamente. El fondo de la cuestión no se trata. Se tratan solamente aspectos formales. Y antes de pasar a comparar la cuestión con las excepciones perentorias, quiero que ustedes tomen nota de algo que es muy singular porque está en nuestro derecho y entiendo que no está en el derecho argentino del cual hemos tomado tanto articulado, tantas disposiciones y tantas leyes. Fíjense, es curioso. El problema estaba incluso en la legislación anterior, en el Código Civil, en el Código Procesal anterior, pero no se le daba solución legal, sino encontraba solución jurisprudencial y con distintos criterios. ¿Qué es la excepción? La excepción, señores, es una defensa. ¿Quién se defiende? Se defiende el que es atacado, el que es agredido. Hay un ataque real, una agresión real, jurídica, de orden jurídico. Pero hay algo quieren de mí a través de un juez. Yo le digo, no señor, por A o por B. Entonces, me defiendo. Y viene acá y le digo, mire señor, usted actor es menor de edad, siguiendo los ejemplos que les puse, es menor de edad, no puede presentarse por sí mismo, así que afuera. Mire señor abogado, su poder no sirve, afuera. Pero ¿y si el problema no está vinculado con el actor, sino que está vinculado con el demandado? ¿Qué ocurre? Si yo, demandado, me presento por intermedio de un abogado con poder defectuoso, ¿cómo voy a excepcionar contra mí mismo? ¿Cómo me voy a defender contra mí mismo? Yo soy el culpable de ese error, de ese vicio, de ese defecto. El demandado. Y resulta que las excepciones son figuras jurídicas procesales que han nacido al calor y a la necesidad de un demandado que se defiende de un actor. Y acá encontramos en esta excepción dilatoria una situación donde el actor tiene que cubrir un defecto de la contestación de la demanda. Y nuestra legislación, la Comisión Nacional de Legislación nuestra, encontró una fórmula que en alguna medida se basaba en jurisprudencia de los tribunales. Dice, el actor hará valer la
el defecto, la impugnación contra la presentación del demandado por vía del recurso de reposición. Está expreso en la ley. Y eso, no sé si ustedes se dan cuenta de lo que implica también. Hay una especie de situación que puede considerar, no es que se pueda considerar porque se quiso hacerlo así, pero se puede considerar como una trampa, como algo así, como una especie de pozo puesto en el camino donde puede caer el actor. ¿Y en qué consiste esa trampita? Resulta que las excepciones, cuando las opone el demandado, para oponerlas, tiene el mismo plazo que para contestar la demanda, 18 días. Pero si el actor va a plantear contra el demandado una impugnación basada en un defecto de personería de su apoderado, tiene que hacerlo, dice la ley, mediante el recurso de reposición. Y el recurso de reposición tiene 3 días de plazo. De modo que en lugar de 18 días, tenemos 3 en esa situación, en esa hipótesis. Algunos han captado que ahí había una cierta situación atípica y consideraron que como la ley no decía cuánto era el plazo para para deducir el cuestionamiento contra el demandado, dice, bueno, entonces vamos a la normativa general, 5 días. Pero los 5 días son cuando no existe plazo, así, a secas. Pero acá habla de un recurso que sí tiene plazo de preso, que son 3 días. Por lo tanto, no son ni 18 días, ni 5 días, sino 3 días. Finalmente, las excepciones dilatorias, señores, tienen esa expresión de dilatoria. ¿De dónde sale? ¿Por qué sale? En origen se le adjudicó este calificativo a aquellas defensas que, por tener carácter previo, por necesitar que se resolviesen antes de seguir adelante con los trámites de la demanda, paralizaban, dejaban en suspenso el ingreso al pleito propiamente dicho, así en términos gruesos. Impedían que se ingrese al pleito. Y teníamos como una antesala. Por eso entonces eran dilatorias, dilataban el ingreso a la parte sustantiva de la cuestión. Los españoles usaron y abusaron de estas excepciones dilatorias, al punto que creo que en una época se habían llegado a contabilizar más de 18 excepciones dilatorias, de las más raras y diversas y absurdas a veces. De modo que la excepción dilatoria, el término dilatorio, dejó de tener el sentido original de dilatar el ingreso, de dilatar legítimamente el ingreso al proceso propiamente, a la parte de fondo, para tener el sentido, un sentido peyorativo, que es la dilación, o sea que es la chicana. Más o menos, en la mente de muchos, el término excepción dilatoria equivale dilatoria chicana. O sea, algo puesto con mala intención. Realmente se usa mucho, hay muchos casos en que se lo utiliza mal, pero eso no quiere decir que las excepciones dilatorias hayan nacido al calor de la malicia. No, han nacido honestamente. Ahora bien, las excepciones dilatorias debían
nuestra legislación anterior, oponerse como de previo y especial pronunciamiento, así decía la ley, como de previo y especial pronunciamiento. Con lo cual se indicaba el carácter de dilatorio de la voz dilatoria en su origen, en su versión original. Impedían entonces, dilataban eso, y ¿qué significación tenía esa dilación? Tenía que resolverse previamente. Y conste que ahí nuestro código anterior tenía algo muy particular, señores, que desafortunadamente el código actual lo quitó, lo erradicó. Muy poca gente recuerda, la mayoría no tiene por qué recordar porque son jóvenes, que las excepciones dilatorias debían ser resueltas por los jueces en un plazo perentorio de 10 días. Y hablaba de plazo perentorio para el juez. Y hoy, en nuestra legislación civil, no existe plazo perentorio para los jueces. De modo de que ellos estaban obligados a resolver eso en 10 días. Hoy no, hoy tienen el plazo propio del caso, pero no es perentorio y ustedes saben cómo se trata la cuestión. Se trata para cuando el juez pueda o cuando se le antoje. Esa es una modalidad o una situación que quería señalarles porque es también atípica. Ahora bien, las excepciones previas engloban hoy a las excepciones dilatorias, las perentorias y las mixtas. ¿Qué son las perentorias? Las perentorias son aquellas que buscan enervar o la acción o la pretensión. La acción misma cuestiona la acción en sí o cuestiona la pretensión contenida en la acción. En términos también así domésticos, digamos, liquidan el pleito. Las excepciones dilatorias no liquidan el pleito inicialmente. Por ejemplo, una incompetencia, se le dice: señor, usted no es el juez competente. Bueno, y los 100 millones de la demanda, bueno, vaya usted ante el juez. Usted no perdió el derecho de demandar eso, pero vaya ante quien corresponda, no ante este. Pero las perentorias sí buscan enervar, liquidar la acción propiamente o la pretensión. En nuestra vieja legislación, y siempre me remito a ella porque tiene su relación con la actual, teníamos 3 excepciones perentorias que se podían oponer como de previo y especial pronunciamiento. Teníamos la cosa tocada, la prescripción y no me acuerdo una tercera que después, por el decreto ley 5679 se quitó y pasó a, decía el decreto, deberían ponerse como medios generales de defensa. Pero antes de comentar esta expresión, medios generales de defensa, veamos lo que significaba una excepción perentoria de previo y especial pronunciamiento. Ahí se daban 2 circunstancias. Tenían una excepción de cosa juzgada, por ejemplo. Tenía un carácter de excepción perentoria, la naturaleza de la perentoria mataba la pretensión. Y tenían el trámite de las dilatorias. Entonces, a las excepciones con naturaleza perentoria y trámite dilatorio se le llamaban excepciones mixtas. Hoy, en nuestro derecho,
tenemos mezcladas las excepciones dilatorias propiamente y varias perentorias. ¿Qué es lo que significa por qué eso? Entonces ya no se hace ese distingo de excepciones dilatorias y perentorias, sino ese englobar de excepciones se la denomina excepciones previas, simplemente. ¿Por qué algunas perentorias pasan a ser tramitadas necesariamente, o deben ser tramitadas necesariamente como previas? Eso ya es una cuestión de política legislativa. El legislador encuentra que ciertas situaciones de naturaleza que dan lugar a objeciones de naturaleza perentoria, pero que son de fácil solución. Entonces dice, en lugar de tener que estar esperando toda la larga tramitación de un proceso ordinario, vamos a incluirlas entre las previas, que se resuelva esa cuestión antes de seguir adelante, porque es fácil. Pero ahí tenemos una de las excepciones las excepciones perentorias que tienen alguna vuelta. La excepción de falta de acción cuando fuese manifiesta, dice la ley. Falta de acción cuando fuese manifiesta. ¿Qué quiere decir manifiesta? En los casos concretos, ¿cuándo es manifiesta? ¿Cuándo no es manifiesta? Miren que una falta de acción cuando no fuera manifiesta solamente puede ponerse como previa, cuando no fuese manifiesta. Pero sí, digo, cuando fuese manifiesta, pero si no fuera manifiesta, se opone como medio general de defensa. Y esta terminología medio general de defensa ha dado lugar a una serie de equívocos. Se hacen trasvasamientos conceptuales, se hacen equivalencias erradas, totalmente erradas o parcialmente erradas, y da lugar a esta situación, que la gente piensa que contestación de demanda es una cosa y excepción es otra cosa. Realmente la contestación de la demanda no es sino un escrito donde se deducen excepciones, donde hay defensa, donde se ponen defensa. De modo que excepcionar es contestar la demanda y contestar es excepcionar. Contestar en sentido de oposición. Hay jueces que aquí cometen errores. Conozco un caso donde hay varios demandados, un proceso con varios demandados. Uno de ellos dice: señores, vengo a oponer la excepción de falta de acción, porque tengo mis dudas si puede ser considerada evidente, manifiesta o no. Pero usa la expresión falta de acción y habla de excepción. Una excepción de falta de acción no manifiesta, que tiene que tramitarse como medio general de defensa, así como cualquiera de las otras excepciones que uno puede deducir al contestar la demanda. Pero al encontrar esa palabrita, excepción, el juez corrió traslado a la otra parte. ¿Y qué entonces significa? ¿A dónde llegamos? Que se traslada la contestación de la demanda. Vale decir, habría una contestación de la demanda.
Y otro de los codemandados significó, apuntó hacia el mismo problema, pero no usó esa expresión. Y el juez le tuvo por contestar a la demanda lisa y llanamente, punto. Por eso le suena mal, parece, o le suena errado el vocablo excepción. Y eso hay que tener cuidado. El traslado de las excepciones previas es de 6 días. Hay que anotar, tener en cuenta eso, porque para excepcionar se tiene 18 días. Pero para contestar el traslado de la excepción previa son 6 días. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que está expresamente dicho en nuestro código. Como hay dos plazos que son exactamente iguales, están así superpuestos. Si yo pongo así, parece que hay una sola mano y solamente 5 dedos, pero hay 2 manos y 10 dedos. Pero están superpuestos y uno los ve desde el frente como una sola cosa. Así también tenemos aquí 2 plazos, pero se distinguen, nacen iguales, son iguales en cuanto al tiempo, a los días, al término, pero tienen fundamentos, motivación, objetivos, finalidad distintas. Esos 18 días yo lo puedo usar para oponer excepción previa o para contestar lisa y llanamente la demanda. Pero si opongo una excepción previa, esa oposición interrumpe el plazo para contestar la demanda. Y aquí también he visto a jueces que se pierden. Tengo incluso en mi escritorio una prueba escrita de esa pérdida, de ese error. Hay gente que no tiene presente, a pesar de que es una vieja cuestión, no es nada nuevo, la diferencia entre interrupción de plazos y suspensión de plazos. Si la ley le dice, mire, si usted opone una excepción previa, queda interrumpido el plazo para contestar la demanda, quiere decir, queda borrado el plazo para contestar la demanda. No corrió ni un solo día, ni un solo minuto. Por lo tanto, es un grave defecto decir, oponer excepción previa y contestar la demanda al mismo tiempo. Acá, en nuestro país, eso no se puede, o no se debe. Porque si yo contesto la demanda cuando no hay plazo para contestar, caigo al vacío, caigo en la nada. No tiene sentido. Y además, va contra el texto expreso de la ley. La interrupción borra el plazo. Lo que ha corrido queda como no corrido. La suspensión, en cambio, deja válido el plazo corrido. Cuando se produce la causa suspensiva, deja de correr, y cuando termina la causa suspensiva, vuelve a correr, pero se computa el primer segmento del plazo. Si yo tengo, si fueran 10 días para lo que sea, y me corrieron 3 y se suspende, me quedan 7 días para cuando termine la suspensión. Si se interrumpe, queda 0. ¿Cuál es el objeto de la contestación de la demanda? Tiene por objeto o por finalidad que el demandado pueda oponer todas aquellas otras excepciones que no hubiesen sido calificadas, conceptuadas o incluidas dentro del concepto de previas. Toda excepción que no fuese previa tiene que deducirse en este momento, en la contestación de la demanda. También hay una disposición que es
particularísima de nuestro código, donde se dice que en la contestación de la demanda también podrán deducirse aquellas excepciones que no hubiesen sido admitidas y juzgadas como previas. Si yo puse una excepción como previa, el juez no me la admitió, me la rechazó en límite, por lo tanto no la juzgó, bueno, esa excepción yo puedo ponerla a contestar la demanda. En este punto también quiero hacer una mayor reflexión sobre una excepción dilatoria que tiene connotaciones particulares en ciertos casos. Me refiero a la
sino que ningún juez es competente para esa retención. Es muy distinto. Normalmente la incompetencia se refiere a un determinado señor X, de tal lugar, de tal fuero. Acá no. Ningún juez de ningún lugar de la República puede entender en una cuestión que sea objetivamente improponible. Y ustedes saben de que hay una relación y puede haber encontrarse lo que puede conceptuarse como referencia en la Ley 609 del año 95, que es la que estructura la Corte Suprema de Justicia. Ahí tenemos el artículo 12 y el artículo 17. El artículo 12 de la Ley 609 no permite y obliga a desestimar indígena una acción de inconstitucionalidad que se funde o que ataque una cuestión donde se quiera dilucidar algo objetivamente improponible. Y el 17 dice de que no existe impugnación posible, salvo la reposición o la aclaratoria, pero no existe impugnación admisible contra resoluciones de las salas de la Corte, ni siquiera por la vía de la inconstitucionalidad. De modo que una resolución de Corte es inimpugnable absoluto, en términos absolutos. Imagínense ustedes, por ejemplo, cuál es la situación de una regulación de honorarios recaída en la Corte. Esa regulación, cuando queda firme, cuando ya no hay, se podía pedir aclaratorio o se podía pedir reposición por algún error prácticamente material, el cálculo, pero en sí era y es inimpugnable, propiamente dicho. Yo demando por cobro de la suma de dinero que se establece en esa regulación. Y resulta que el demandado plantea una convocación de acreedores. ¿Y qué se busca en la convocación de acreedores? La verificación de créditos. Se examinan los créditos. Alguien juzga los créditos. Son juzgables. Pero ese crédito no es juzgable. Entonces, hay una laguna en nuestra legislación, porque nuestra legislación de quiebra es muy antigua y esta, la ley 609, es mucho más, del 95. ¿Corresponde o no corresponde que una resolución de corte sea sometida al juicio de un síndico, de un juez, de las contrapartes, de la impugnación del deudor, etcétera, etcétera? La ley dice que no puede. Entonces, ¿cómo queda el asunto? ¿Tengo yo que presentarme en esa convocación? ¿Tengo que estar sometido a un cuestionamiento? No puedo. Pero no está aclarado el tema, cuál es la salida. Eso lo digo como una cuestión también atípica que merece la pena recordar. En la contestación, con relación, contestación, ¿verdad? Oposición. Puede el demandado asumir distintas también actitudes con relación a hechos y a derechos. Pongamos, reconoce hechos y desconoce el derecho.
reconoce hechos y desconoce el derecho. ¿Cómo es eso? Bueno, el actor dice, ha ocurrido tal cosa, y esa tal cosa produce tal efecto, tiene tal consecuencia, y por lo tanto le corresponde, se aplica al caso el artículo X. El demandado dice, señor, existió esa situación de hecho, existió ese hecho, se produjo ese hecho, pero no tiene el alcance que le da el actor. Por lo tanto, yo le niego el derecho que se pretende extraer de la producción de ese hecho. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Tenemos una causa de puro derecho, que debe ser declarada de puro derecho. Y se vuelve a correr un nuevo traslado por su orden a las partes, de dúplica y réplica, y después se resuelve. Pero si se niegan los hechos, también se puede negar el derecho, pero lo que hay que enfatizar es una negativa de los hechos. Esa negativa de hechos, señores, puede ser simple o calificada. Es simple, negativa simple de hecho, cuando el demandado se limita lisa y llanamente a negar el hecho y punto. El actor dijo, se ha producido tal acontecimiento en tal momento, etcétera, etcétera. El demandado dice, niego que se haya producido tal acontecimiento, o tal hecho. Nada más. La negativa de hecho calificada. El actor dice, yo le he prestado, con significación jurídica del acto jurídico, pero se inicia como un hecho. Yo le he prestado al demandado X suma, no me ha pagado, etcétera, etcétera. Y el demandado dice, señor, es verdad que me ha prestado esa suma, pero se la he pagado, se la he devuelto. Esa es una negativa de hecho calificado. ¿Calificada por qué? Como es obvio por lo que acabo de señalar, es calificada porque con relación al hecho invocado por el actor, el demandado le opone una excepción, una defensa, una objeción, llamémoslo así, que busca enervar o disminuir el impacto jurídico de ese hecho, modificación, extinción del hecho. Entonces, ¿por qué uno habla de una negativa simple y una negativa calificada? Porque en la negativa simple, toda la carga de la prueba recae sobre el actor. En la calificada, la carga de la prueba recae sobre el demandado. El actor dijo, yo le presté, etcétera. El otro dice, niego. El actor tiene que probar que le prestó. La otra, yo le presté tal cosa, sí, me prestó, pero el pero tiene que probarlo el demandado. Y eso es muy importante. El actor ya puede circunscribirse a ver qué hace el demandado, que trata de probar o de probar sobre el punto. La carga de la prueba es una cuestión importante que surge de la negativa simple o de la negativa calificada. Tenemos finalmente como última actitud que puede asumir el demandado, que además de contestar la demanda, reconviene. ¿Y qué es la reconvención? La reconvención, en términos vulgares, es una contrademanda.
se suele decir que es la acción del demandado. Y es una acción, propiamente, una acción con un contenido pretensional, autónomo. Ahí está la cuestión. Fíjense, si yo digo en una contestación de demanda, este señor no tiene derecho porque el contrato tal, él lo interpreta mal, etcétera, etcétera, pido que se rechace su demanda. Yo ahí, ¿cuál es mi pretensión? El rechazo de la demanda. Y punto. Que se desestime. Pero cuando hay reconvención, hay algo más, y muy importante. No es solamente que yo pido el rechazo de la demanda en la contestación, sino que pido también que se me reconozca un cierto derecho con un contenido pretensional, que es una pretensión autónoma, que tiene vida independientemente de la vida de la demanda del actor. Son dos demandas con vidas propias, solamente que juntas en un mismo acto, en un mismo proceso. Y se dice, la ley lo dice, que para que pueda deducirse reconvención debe corresponder la competencia a un mismo juez y tener su origen en una misma relación jurídica o conexa, misma o conexa, y que se deduzca en un proceso de conocimiento ordinario. Señores, la cosa tampoco larga, vamos a tratar de... Acá termina aspectos así un poco salpicados de la imposición, porque obviamente no sería imposible ir tratando punto por punto todos los aspectos que pueden surgir de la lectura artículo por artículo de nuestro código. He dado una visión genérica, general, sobre algunas cuestiones. Y así termina este punto. Contestación de demanda, excepción. Y ustedes ven, sacando esas pequeñas o grandes cuestiones que les he dicho, mire que en esto es atípico nuestro código, en esto se diferencia de la legislación argentina, del Código de la Nación Argentina, que es un modelo. Fuera de eso, ustedes encuentran que el proceso parece una cosa de donde uno se desliza sobre ciertos puentes, sobre ciertas barcas con suavidad, en un mar calmo, hace esto, el otro hace lo de más allá, etcétera, etcétera. Esa es la teoría. Y ahora un breve plumazo, creo que sea más de 5 minutos, sobre algo que merece la pena decir. Hace 20 días más o menos, me crucé en uno de los pasillos del tribunal con un magistrado de segunda instancia, civil. Acá aclaro que todo lo que diga se trata del fuero civil, nada fuera del fuero civil. Me detuvo y me dijo: doctor, usted con su experiencia y con su vida por los pasillos tribunalicios, quiero que me diga si mi apreciación es correcta o es incorrecta. ¿Y cuál es su apreciación, doctor? Siento, me dice, que los abogados están irritados. Siento que están estresados. Y no se trata precisamente de abogados que perdieron una demanda o que se les hizo alguna cuestión deshonesta. Hay irritación. ¿Es correcta mi apreciación? Le digo: doctor, es enteramente correcta.
De un tiempo a esta parte, la profesión de abogado litigante, se ha vuelto penosa. Y como usted lo dice, se ha vuelto irritante. En el fuero civil siempre. ¿Por qué? Y por malos criterios y malos manejos de la Corte Suprema de Justicia. No se puede desviar la atención de que lo penoso de nuestra profesión y lo desagradable que hoy es, tiene su origen en eso. En un primer momento nos separaron de los jueces y pusieron guardias en los pasillos donde están los despachos de los jueces. Nosotros no podemos acceder. Para acceder a un juez, de acuerdo al artículo 21 de una aparente disposición legal, que realmente es absolutamente ilegal, y que en otro país más civilizado haría incurrir en graves problemas a los magistrados que suscribieron eso, se impone al abogado que quiera hablar con un juez que obtenga el acuerdo de su contraparte y que vayan juntos tomados de la manita a hablar con él. Después se hizo una reglamentación porque incluso allí se dieron cuenta de que era un soberano disparate. Y cambió algo, pero no cambió todo. ¿Y por qué les digo que es tan obscenamente ilegal? Porque fíjense ustedes cómo se produce la cuestión, copiando aquello que se ve en las películas de los norteamericanos, que cuando alguien le dice, señor juez, quiero decirle algo, bueno, y le hace llamar al otro y juntos hablan ahí, una de esas cosas. Pero acuérdense, voy a hacer una digresión en este punto. Vamos a ver si después recuerdo para continuar, porque uno de mis problemas mentales es el que de repente me pierdo. Problemas de salud que les decía. Hace poco, hace 4 días más o menos, la semana pasada, un poco más de 4 días, hubo un programa de ese programa televisivo Juicio al Juicio. Ustedes recordarán, conocerán eso. Y había algunos panelistas. Y uno de ellos dijo, estaba criticando a la Corte, decía que era totalmente impropio que los miembros de la Corte sean designados como tales por medio de cuotas políticas, tanto para los colorados, tanto para los liberales, tanto para los infantilistas, etcétera, etcétera. Y el otro, y salió otro y dijo, mire, no estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué? Porque yo no encuentro pernicioso que sean designados por coteos políticos, vale decir, por imperio de un criterio, de un político o de un grupo de políticos. El otro se quedó así medio a la defensiva y continuó este abogado que le discutió. Miren, yo lo que veo mal es que los que fueron designados para ese cargo permitan la injerencia de los políticos en sus actos o en su conducta. Eso está mal, pero no que hayan sido designados originalmente con un criterio político. Y fíjese, decía la Corte Suprema de los Estados Unidos, ahí las designaciones son políticas, pero los políticos no se pueden meter así nomás. Hasta donde yo sepa, hasta donde yo sé, eso
no ocurre, no se meten, no están influyendo, no están haciendo el lobby a nivel de corte, según él. Me interesa para el caso, pero sí la comparación. Dice, mire, este asunto de lo político, etcétera, en los Estados Unidos no pasa nada, se considera bien, que está bien. ¿Cómo usted va a considerar que acá está mal? Nadie dijo, pero en forma clara, pero sí en una forma indirecta, que la Corte Suprema de los Estados Unidos está totalmente acaparada por norteamericanos y que la Corte Suprema paraguaya está totalmente acaparada por paraguayos, y eso crea una diferencia. Bien, estábamos en aquello de el juez de segundo grado, vale decir, un camarista que me había preguntado, ¿es verdad que ustedes están todos irritados? Yo no estoy irritado. Y sí, primero nos separan de los jueces, ¿cómo? Por medio de una acordada. ¿Y cuál es el contenido de la acordada? Hay una acordada que se funda en una ley que dice que la Corte Suprema de Justicia puede reglamentar aspectos vinculados a la tramitación de los juicios, al buen orden de los juicios, etc. Se le ha dado una amplitud inusitada a esa facultad y se ha llenado, se ha metido en una acordada, se ha metido un código. Ustedes saben la barbaridad que eso significa. Y para más, uno de sus artículos se opone de modo frontal con un artículo de una ley verdadera. Y me parece ridículo hablar de leyes verdaderas y leyes no verdaderas, pero acá en Paraguay sí tenemos que hablar de leyes verdaderas y leyes no verdaderas, inauténticas, falsas, truchas, como dicen los argentinos. El artículo 21, creo que es 21, si la memoria no me falla. O sea que no separaba. Porque el artículo 196 del Código de Organización Judicial dispone taxativa e imperativamente: los jueces deben dar audiencia todos los días, las que serán públicas, etcétera, etcétera. Deben dar audiencia, deben dar audiencia todos los días. Artículo 196, también si la memoria no me falla. Vean ustedes, Código de Organización Judicial. Y acá se condiciona ese llegar hasta el juez. Se pone en condición de que en la práctica son casi imposibles de cumplir. Y a veces resultan en situaciones hasta ridículas. Yo acabo de tener un caso donde una persona en la cuestión me opone deduce un incidente de nulidad. Y el juez no me resuelve nada, no me corre traslado, ni tampoco resuelve indímene, que es otra facultad que tiene. Queda ahí parado. Le urgo, señor juez, mire, corre el traslado porque a mí me interesa, resulta que me causa tal perjuicio esta demora. Señal interesante el perjuicio, que realmente es auténtico. Si yo ahí pido hablar con el juez, así que no, que venga con mi contraparte. Muy bien, suponiendo que mi contraparte se venga eso, vamos a ir y le decía al señor, este señor me planteó un incidente de nulidad, está acá en el expediente de decir, ¿y qué quiere? Y bueno, lo traigo porque tengo que traerlo, usted no me quiere recibir si no lo traigo a este tipo. Y bueno, ¿y qué es lo que quiere usted? Quiero que lo que este señor hizo usted me corre traslado. Ah, eso no quiere decir, eso no quiero. Bueno, listo. Todo un bulevo para una macana
ganas de eso. Hay situaciones así que se llegan hasta el ridículo. Después de separarnos y ponernos guardias con relación a los jueces, también nos separan de los secretarios. Y los secretarios, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en una gran mayoría, están separados, por lo menos visualmente, de sus funcionarios. Y entonces, ¿qué ocurre? El profesional primero es impedido de acceder a su juez. Luego, dificultado para acceder a los secretarios. Y en tercer lugar, obligado a mendigar a funcionarios de ínfima categoría que nos pasen un expediente o nos hagan tal o cual servicio propio de la secretaría, donde el secretario no se interesa o muy poco se interesa. Y esa gente de menor cuantía, desde el punto de vista del escalafón, es la que nos pisa la cabeza hoy día. Señores, no hay insultantes. Ustedes habrán visto, hay una persona que le digo, incluso probablemente esta sea mi última charla porque ya no me siento en condiciones de poder ofrecer una buena charla. Pero yo tengo que ir y tengo que mendigar con un chiquilín que todavía no aprendió ni siquiera a higienizarse, y ese es el que tiene que darle o no darle un expediente. Y se ha organizado todo con tanta precisión, pero precisión entre comillas, para dificultar la cosa, que se han instalado pequeñas aberturas donde nos aglomeramos los profesionales. Y si alguien, por ejemplo, dos situaciones, si de esos, en esas pequeñas aberturas, hay 2 o 3 profesionales que quieren examinar un expediente, ahí ya hay alguna dificultad, bastante dificultad. Y si un expediente no se encuentra inicialmente, toda la gente está formando cola detrás mía, porque hay un funcionario, a veces 2, la mayoría son 2, pero si uno de ellos no encuentra, anda buscando, revoloteando por ahí, se demora todo. Hace unos días, para una cosa de esa, ¿sabe cuánto tiempo perdí? 55 minutos. 55 minutos, señor. Y eso es lo que nos tiene irritados. Eso es lo que nos hace daño. Eso atenta contra los derechos humanos. Porque es nuestro derecho a trabajar en un ambiente propio y digno. Y tan absurda es esto que se está gestando, o que se ha gestado, que se está en ejecución, digamos, y se está en ejecución ya ahora para la segunda instancia también, porque esta es la primera instancia, que incluso se cae en incoherencias. Ustedes recuerdan de que la Corte Suprema ha propiciado la modificación, la sustitución del Código Procesal Civil para llegar a la oralidad, un proceso oral. Que convenga o no convenga, no voy a hablar acá, pues es un tema que lleva mucho tiempo. Pero en ese proyecto, firmado, apoyado por todos los miembros de la Corte, hay un artículo que dispone que en los juzgados, cuando se implemente, si sale la ley, se implemente la ley, deberá haber una sala para utilización exclusiva de los abogados a fin de que estos puedan examinar con comodidad su expediente. Está dicho por ellos. Pero cuando ahora estructuran o reestructuran el tercer piso del Palacio de Justicia, se olvidaron de eso. Y ahí tenemos que estar como moscas, ahí uno encima de otro. Señores, eso es irritante. Y termino con esto.
un jurista, conocido jurista, Gómez Orbaneca, escribió esta frase que leo: lo que cuenta en definitiva no es lo que en la ley se diga, sino lo que con la ley se haga. Repito, lo que cuenta en definitiva no es lo que en la ley se diga, sino lo que en la ley se haga. Ya con los años que llevo encima y el deterioro que me produce el ejercicio de la profesión, todavía tengo esperanza de llegar a ver en este nuestro Poder Judicial que la cuestión se invierta, que se haga con la ley lo que la ley dice que se haga.